Una noche silenciosa en octubre de 1973, algo rompió la rutina inquebrantable de un pequeño pueblo. Lo que comenzó como un turno común en la comisaría, pronto se convirtió en el inicio de un relato lleno de sombras, voces temblorosas y detalles que desafían la razón. A veces, lo inexplicable no necesita explicación, solo alguien que se atreva a escuchar. Era octubre de 1973. Estaba tan quieto como siempre a esas horas, con ese silencio espeso que solo interrumpía el zumbido de las luces de la comisaría. Yo estaba de turno esa noche, revisando un par de papeles que no eran más que multas por velocidad y una que otra queja sin importancia. Nunca pasaba nada aquí, y esa era la verdad. Todo cambió cuando la puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron tambaleándose, respirando como si hubieran corrido una maratón, con la ropa en desorden y el pánico pintado en la cara. Me quedé mirándolos, pensando que tal vez venían borrachos o habían tenido algún altercado en el bar, pero no olían a alcohol. De hecho, el olor que traían era a tierra y agua, como si se hubieran caído al río. El mayor de los dos, un hombre de unos 40 años, apenas podía hablar. Le salían palabras entrecortadas mientras miraba a su alrededor como si temiera que alguien más lo estuviera persiguiendo. El más joven, con unos 20 años, tenía los ojos clavados en el suelo, temblando como una hoja. ¿Qué demonios les pasó?, les pregunté, todavía sin moverme de mi escritorio. El tipo mayor intentó hablar, pero las palabras parecían costarle. Me acerqué un poco y cuando finalmente habló, lo hizo en un susurro, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. «Una luz», dijo, apenas audible. El joven alzó la vista y soltó de golpe, como si no pudiera contenerlo más. Sí, una luz azul allá en el río. Era un objeto, una cosa, flotando sobre el agua. Nunca había visto algo así en mi vida. No hacía ruido, no se movía, solo estaba ahí, como esperando. Los observé por un momento, buscando alguna señal de que me estuvieran jugando una broma, pero lo que vi fue puro miedo, de ese que no se finge tan fácil. Fue entonces que el hombre mayor respiró hondo y continuó. «Había algo más», murmuró, bajando la voz aún más. Eran 3 o 4, no sé cómo describirlos. No eran personas, pero caminaban como si lo fueran. Su piel era grisácea y en el rostro tenían unas protuberancias que parecían moverse, y no tenían ojos, o al menos no como los nuestros. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Era una historia ridícula, una locura, pero la forma en que lo contaban, el temblor en sus voces y en sus manos, me hizo dudar. Decidí que era mejor escucharlos, al menos hasta que cayeran en una contradicción. Los llevé a la sala de interrogatorios y puse a grabar sin que se dieran cuenta. Quería ver si alguno se delataba, pero cada palabra que dijeron, cada detalle que susurraban sonaba igual de aterrador que el anterior. «No podíamos movernos», dijo el mayor casi sollozando. Era como si algo nos estuviera sujetando. Nos levantaron en el aire sin tocarnos y nos llevaron hacia esa cosa. Dentro nos hicieron cosas que no puedo ni explicar. Yo los escuchaba, intentando mantener la compostura, pero por dentro me empezaba a preguntar si realmente estarían diciendo la verdad. Llevé a los hombres a una sala privada, una de esas donde interrogábamos a borrachos o a algún vago de turno. Cerré la puerta y me senté frente a ellos. No estaba seguro de qué tipo de historia iba a salir de sus bocas, pero estaba seguro de que, en algún momento, la verdad se iba a deslizar entre las mentiras o la confusión. El más joven, todavía temblando, se llevó una mano al rostro,
como si intentara borrar lo que había visto. El otro, el mayor, empezó a hablar, su voz rota y llena de un miedo que, a mí, sinceramente, me parecía exagerado. Estábamos en el río, solo pescando, dijo, clavando los ojos en mí, como si necesitara que le creyera. Todo estaba normal, oscuro como siempre, hasta que esa luz apareció de la nada, una luz azul, tan intensa que iluminó el agua como si fuera de día. Permanecí callado, mirando de uno al otro, sin cambiar mi expresión. Con el tiempo aprendí que dejar que los tipos hablaran sin interrumpir era la mejor manera de encontrar las grietas en su historia. El joven asintió, como si quisiera confirmar cada palabra de su compañero. Agachó la cabeza y yo tuve que acercarme para escuchar lo que murmuraba. Miramos hacia arriba, dijo en voz baja, y ahí estaba. Era como un óvalo flotando sobre el agua. No tenía ventanas ni hélices, nada. Estaba ahí, suspendido. Podía notar que los dos estaban realmente convencidos de lo que decían, o al menos se lo tomaban muy en serio. Pero yo, de alguna forma, seguía sin creérmelo. He escuchado tantas historias de tipos que ven cosas raras cuando están cansados, borrachos o simplemente muy asustados. ¿Y qué hicieron?, pregunté, intentando sonar interesado. El hombre mayor soltó un suspiro tembloroso antes de responder. No hicimos nada, no pudimos hacer nada. Apenas miramos hacia esa cosa cuando, de pronto, nuestros cuerpos se congelaron. No podíamos movernos ni gritar. Fue como si algo nos sujetara. Se llevó las manos al cuello, como si reviviera el momento. Miré a ambos con el mismo escepticismo de siempre. Sus gestos, sus voces, el temblor en sus manos, todo me indicaba que realmente lo creían. Pero seguía convencido de que había una explicación más simple, algún reflejo raro en el agua, el cansancio o hasta un poco de licor de contrabando. 3 seres, dijo el joven en un susurro que apenas logré escuchar. Bajaron de la nave, o lo que fuera esa cosa. Eran altos, con una piel gris, y tenían cosas en el rostro, protuberancias que parecían moverse. No les creía, eso era un hecho, pero había algo en la forma en que contaban la historia, en cada palabra temblorosa, que me hizo quedarme ahí, escuchando. Tal vez era compasión o tal vez curiosidad, pero no pude evitar seguir haciéndoles preguntas, esperando el momento en que su historia se derrumbara sola. Mientras me sentaba frente a ellos, preparé la libreta y empecé a tomar notas, como si fuera cualquier otro interrogatorio. Pero algo en la expresión de esos tipos me incomodaba. Me concentré en el hombre mayor, que parecía haber asumido el papel de portavoz, mientras que el más joven apenas levantaba la cabeza, mirando fijamente la mesa como si intentara borrar la experiencia de su mente. Yo los miraba con escepticismo, anotando cada detalle, pero sin dejar que se notara cuánto dudaba de su historia. El hombre mayor comenzó a hablar con un tono apagado, arrastrando las palabras, como si describir aquello le resultara insoportable. Su voz temblaba de una manera que no parecía fingida. Nos llevaron a una sala, si es que se le podía llamar sala, dijo con la mirada perdida. Todo estaba cubierto de una luz blanca, tan fría que no se sentía nada. No había paredes ni techo, solo esa claridad que te cegaba, que te hacía sentir que estabas atrapado en algo sin salida. Mientras lo escuchaba, observé cómo el hombre se pasaba una mano temblorosa por la frente. El tipo estaba aterrado. Podía verlo en sus ojos, en el movimiento nervioso de sus manos, que se retorcían sobre la mesa. No estaba actuando. Lo que fuera que él creía haber visto era algo que lo había dejado completamente marcado. Continuó,
con una pausa apenas perceptible, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Y esos seres, los observadores, los llamamos, porque no decían nada, solo nos miraban. Tenían esos rostros llenos de protuberancias, como si fueran algo que no debía estar ahí. No tenían ojos, pero sabíamos que nos veían, que nos analizaban. El hombre más joven hizo un sonido apenas audible, como un sollozo contenido, y sacudió la cabeza en silencio. Cerró los ojos y apretó los labios, como si recordarlo le causara una agonía física. Y fue entonces cuando el mayor continuó. Nos inmovilizaron. De alguna forma, sentí como si mi cuerpo no me respondiera, como si estuviera paralizado, pero consciente. No podíamos movernos, no podíamos hablar, ni siquiera gritar, solo podíamos sentir. Me forcé a mantener una expresión neutra mientras seguía tomando notas, pero cada palabra de aquel relato me producía una incomodidad creciente, una sensación extraña en el estómago. Tal vez era el tono de sus voces, o el detalle que usaban al describir cada segundo de lo que decían haber vivido. Lo que fuera, no lograba sacudirme la impresión de que estaban aterrorizados de verdad. Comenzaron a hacernos cosas, murmuró el hombre mayor en voz apenas audible. Sentimos pinchazos en el cuerpo, como si nos estuvieran perforando con agujas, pero eran agujas frías. Como si el metal estuviera congelado. Ese frío recorría el cuerpo, penetraba los huesos. Podía sentir cada maldito pinchazo, pero no podía moverme, no podía hacer nada para detenerlos. Hice una pausa en mis notas y los observé. El hombre tenía los ojos vidriosos, como si reviviera cada segundo del examen en esa sala fría y blanca que describía. El joven asintió lentamente, confirmando en silencio cada palabra de su compañero. Vi que sus dedos estaban tan rígidos que apenas podía moverlos. No había una sola duda en sus gestos, como si ellos mismos estuvieran convencidos de que lo que decían era cierto. No sentían nada, murmuró el más joven sin mirarme. Nos trataban como si no fuéramos nada. Para ellos solo éramos cosas, algo que querían revisar, entender o, no sé, nos estudiaban. La expresión de terror en sus rostros, en especial en los ojos del joven, empezó a calarme. Me di cuenta de que había dejado de escribir, concentrado solo en observarlos. Algo en mí comenzó a flaquear. Aunque todo mi entrenamiento me decía que era una historia imposible, los gestos de esos dos tipos, su pánico parecía tan profundo y auténtico. Volví a tomar notas tratando de mantener la compostura, pero por primera vez en mi vida sentí que las palabras no me alcanzaban. Algo en el relato de esos hombres empezó a rasgar el muro de escepticismo que llevaba años construyendo. Tras unos largos minutos de interrogatorio, los dos hombres salieron de la sala, caminando como si llevaran encima el peso de una condena. Los observé mientras se alejaban, aún temblorosos, susurros entre ellos que no alcancé a escuchar. Al verlos desaparecer por el pasillo, mi compañero y yo intercambiamos una mirada. «Pon la grabación», le dije, cruzándome de brazos. Mi compañero hizo un gesto de duda, pero finalmente presionó el botón de reproducción. Al principio, lo que oí fue el relato que acababan de darnos, con las mismas pausas, las mismas voces temblorosas. Pero, a medida que avanzaba, noté que había algo que no habían mencionado abiertamente en la sala. Unos segundos después, escuché el primer susurro, una voz baja, apenas audible, como si los dos hombres estuvieran hablando entre ellos, pensando que nadie más los oiría. «Dijeron que no nos dolería», susurró una voz temblorosa,
la del hombre mayor. En ese momento sentí una presión extraña en el pecho. Escuchar esas palabras tan bajas, tan llenas de terror, fue como si algo rompiera el aire de la sala. Mi compañero me miró sin decir nada y seguimos escuchando. «¿Viste sus ojos?», murmuró el más joven con un tono que casi parecía de súplica. «Estaban en su piel. Esos ojos en la piel». Me obligué a seguir escuchando, aunque mi mente ya empezaba a darme advertencias. Las palabras de esos hombres, dichas en un tono que parecía provenir de lo más profundo de su miedo, sonaban tan reales que empezaban a erosionar mi escepticismo. Era como si estuviera ahí con ellos, experimentando el mismo terror. Luego oí otra frase, aún más baja, pero cargada de una angustia tan cruda que me dejó paralizado. El frío que nos recorrió, no era de este mundo, no era humano. Al escuchar eso, un escalofrío me recorrió la espalda, tan fuerte que sentí que algo en mí había cambiado. Jamás había experimentado un terror como ese, y mucho menos había pensado que algo sobrenatural pudiera ser siquiera posible. Pero esas voces, esos murmullos y el dolor en cada palabra que decían eran casi palpables. Me aparté de la grabadora, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. En mi vida como oficial de policía, había visto todo tipo de cosas y había oído miles de historias. Siempre había una explicación lógica, siempre un detalle que dejaba claro que eran mentiras o malentendidos, pero esta vez era distinto. No solo por lo que decían, sino por cómo lo decían, como si cada palabra estuviera grabada en sus mentes. Miré a mi compañero que me observaba en silencio, esperando alguna reacción. ¿Tú crees en esto?, le pregunté en voz baja, casi en un susurro. Él negó con la cabeza, aunque lo vi dudar un segundo antes de responder. «No lo sé, Roy, pero esos tipos no parecían mentir». Ese fue el momento en que algo en mí se rompió. La coraza de escepticismo que había mantenido por años se resquebrajó y por primera vez en mi vida me permití dudar de lo que creía. La grabación no me dejó en paz. Me encontraba dándole vueltas en la cabeza a cada palabra, a cada susurro, hasta que una idea comenzó a formarse. Era absurda, una locura, pero algo en mí sentía la necesidad de regresar al río. Me convencí de que, si encontraba algo ahí, cualquier cosa, podría sacarme estas ideas de la cabeza. Así que, en cuanto terminé el turno, conduje hasta el lugar donde esos dos tipos decían haber vivido aquella experiencia. Llegué a la orilla del Pascagoula pasada la medianoche. El aire era húmedo y pesado, el río fluía en silencio y lo único que se escuchaba era el crujir de la grava bajo mis botas mientras me acercaba al agua. Encendí mi linterna, recorriendo el suelo en busca de cualquier señal que indicara que aquellos hombres no estaban tan delirantes como yo había pensado. Mis ojos se detuvieron en unas huellas en el barro, profundas, desordenadas, como si alguien hubiera estado caminando de un lado a otro en la misma zona. Me acerqué para observarlas mejor y noté otras marcas, más extrañas. Era como si algo pesado, con una forma irregular, se hubiera posado ahí. Me agaché para examinarlas de cerca, pasando la mano por el suelo, intentando darles algún sentido lógico, pero nada cuadraba. En ese instante, el silencio se hizo denso, opresivo. Me levanté despacio, iluminando los alrededores con la linterna. La orilla del río solía estar viva con el sonido de insectos y ranas, pero esa noche no se escuchaba nada. Era como si todo lo que vivía en ese lugar hubiera desaparecido, como si el área estuviera en una especie de trance, una quietud que me erizó la piel. Tragué saliva, intentando controlar la incomodidad que empezaba a escalar dentro de mí.
Empecé a caminar hacia mi auto convencido de que era solo paranoia, de que lo que sentía era el eco de las palabras de esos hombres resonando en mi cabeza. Pero a cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía un peso en la nuca, como si algo o alguien me estuviera siguiendo con la mirada desde la oscuridad del bosque. Aceleré el paso, con los músculos tensos, y no me atreví a mirar atrás hasta llegar al auto. Cuando finalmente me metí y cerré la puerta, dejé escapar el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Encendí el motor y me alejé de allí, sin mirar por el espejo retrovisor. Esa noche no pude dormir. Lo que vi, esas marcas en el suelo y el silencio opresivo del lugar me taladraban la mente. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, nunca había creído en cosas sobrenaturales, pero algo en lo que vi y en lo que sentí en esa orilla me dejaba una sensación imposible de explicar. Regresé a la comisaría esa misma madrugada, con las manos aún temblando y la mente tratando de buscar una explicación racional para lo que había experimentado en el río. No podía dejarlo pasar, tenía que hablar de esto con alguien, y mis superiores eran los únicos que, pensé, tal vez me escucharían. Esperé a que amaneciera, y en cuanto vi a mi jefe, lo abordé. Empecé explicando la declaración de los dos hombres, cómo su relato había sido tan vívido y detallado que casi podía sentir el miedo que transmitían. Le hablé de las huellas, de las marcas en la orilla, del silencio opresivo en el río, todo. Pero apenas terminé de hablar, me encontré con una mirada fría, un rostro carente de interés. «Roy, es suficiente», me interrumpió, cruzándose de brazos con impaciencia. «Estás perdiendo el tiempo con estas tonterías. No hay nada ahí, solo un par de tipos desquiciados. Deja de darle vueltas». Intenté insistir, buscando en su expresión algún indicio de duda, de interés, pero en lugar de eso recibí una advertencia. Con un tono bajo y cortante, me dijo que dejara el tema, que no valía la pena arriesgar una carrera estable por historias sin fundamento. La insinuación fue clara. Si seguía insistiendo con aquello, habría consecuencias. Salí de la oficina sintiendo un nudo en el estómago. Jamás había visto a mi superior actuar con esa frialdad. Siempre había sido un hombre pragmático, dispuesto a investigar cualquier caso, por más extraño que fuera. Pero esta vez era distinto. Era como si alguien, en algún lugar, hubiera decidido que esto no debía salir a la luz. No obstante, no podía olvidarlo. En mi mente, la imagen de esos dos hombres seguía presente, sus rostros pálidos y susurros temblorosos. Sus palabras me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Los observadores, el frío inhumano, ojos en la piel, cada frase, cada expresión grabada en mi mente. Así que tomé una decisión. Con manos cuidadosas, copié la grabación de la declaración en una cinta y guardé mis notas. Sabía que, si alguien las encontraba, me metería en problemas, pero algo en mí, una voz insistente que no había sentido antes, me decía que debía conservar esas pruebas, que lo que sucedió esa noche en el río Pascagoula había sido real. Esa noche, mientras salía de la comisaría con la cinta y mis notas escondidas en mi abrigo, sentí que estaba arriesgando todo. Pero por primera vez en mi vida, sabía que valía la pena. Algo oscuro, algo peligroso, estaba ahí afuera, y aunque el mundo parecía decidido a ignorarlo, yo no podía cerrar los ojos y fingir que no existía. Había pasado tanto tiempo que apenas me acordaba de aquella caja polvorienta en el rincón del ático. Estaba llena de recuerdos de mis años en la policía, esas cosas que uno guarda sin razón aparente. Fotos, reportes, papeles que ya ni tenían sentido.
Fue entonces cuando la encontré, una vieja cinta en un sobre manoseado, con mi nombre escrito de mi propia mano. Me quedé mirándola, como si fuera una reliquia de otro mundo. Después de tantos años, no necesitaba leer la etiqueta para saber qué era: la grabación de aquellos dos hombres en la comisaría de Pascagoula. La misma que escondí en su momento, convencido de que algún día podría necesitarla. No había vuelto a pensar en ella desde entonces, o eso quería creer. Encontré el viejo reproductor y, aunque una parte de mí quería tirar la cinta y olvidar de una vez, la curiosidad pudo más. Encendí el aparato y el crujir de la cinta llenó la habitación. Pasaron unos segundos y entonces las voces surgieron, igual que aquella noche en la sala de interrogatorios. Escuchar sus susurros después de tanto tiempo me caló hondo. Las palabras, el tono, el miedo en cada pausa. Era como si estuvieran aquí mismo, contando una historia que, en el fondo, nunca pude borrar de mi mente. Dolor, frío inhumano, ojos en la piel, frases sueltas, desesperadas, que me llevaban de regreso a esa noche de 1973, cuando los vi entrar por la puerta, temblando como hojas. A medida que las escuchaba, sentía esa misma incomodidad, el mismo nudo en el estómago que me quedó después de su relato. Recordé cómo los había escuchado sin creer una sola palabra, hasta que volví al río para convencerme de que era toda una fantasía. Pero las huellas en el barro, ese silencio tan espeso y esa sensación de que algo me seguía con la mirada, esas cosas nunca las pude sacar de mi cabeza. Me recosté en la silla, cerrando los ojos y dejándome llevar por los recuerdos. Había pasado más de 50 años, y aunque intenté enterrarlo, lo que esos hombres contaron, lo que vi aquella noche, me persiguió como una sombra a lo largo de mi vida. No encontré respuestas, no esperaba encontrarlas ya, pero mientras escuchaba sus voces desvanecerse en la cinta, supe que aquella noche en el río había sido más que una simple ilusión. Eran cosas que jamás iba a poder explicar, misterios que nunca nadie me enseñó a enfrentar. Solo me quedó aceptar que, a veces, hay cosas en este mundo que no tienen sentido, cosas que, aunque pasen los años, siguen ahí, como una cicatriz que nunca termina de sanar.